Bueno, pues vamos a hablaros del reforzamiento diferencial de tasas bajas. Este método utiliza el refuerzo positivo para disminuir o eliminar conductas. Se utiliza en casos en los que la conducta no es problemática, sino que el problema es la elevada tasa de conducta. Por ejemplo, preguntar en clase no es inadecuado, pero en exceso sí lo es. ¿Qué haría un profesor si tiene un alumno que pregunta demasiado? Pues bien, si pregunta entre 0 y 3 veces, le daríamos unas chapas. Y si pregunta en más de 4 veces, es decir, 4 veces o más, no hay chapas. Bien, al aplicarlo se puede hacer de dos formas. Lo primero, el método de intervalo. Establezco un intervalo temporal y un número de respuestas. Se incrementa el intervalo y se mantienen igual el número de respuestas. Por ejemplo, en 1 hora, 12 respuestas. En hora y media, 12 respuestas. En 2 horas, también 12 respuestas. Y así sucesivamente. Por otra parte, el método de sesión completa, el intervalo se mantendría constante y se reduce el número de respuestas. Por ejemplo, en 1 hora, 20 respuestas. En la siguiente hora, 18 respuestas. Y en la siguiente, 10 respuestas. Como características de la aplicación tendríamos las siguientes: contar con reforzadores eficaces y aplicarlos de forma inmediata al concluir el intervalo. Como segunda característica tendríamos que tener en cuenta la línea base. El primer criterio de ejecución es algo que puedan hacer fácilmente. Y por último, tendríamos que explicar las condiciones de este reforzamiento. Es decir, ¿qué vas a obtener si haces X cosas? Es decir, darle unas instrucciones. Y ya para finalizar, como ventajas, tendríamos que es un efecto constructivo y positivo, que es un procedimiento tolerable. Hay que indicarle al sujeto que lo que hace está bien, pero tiene que hacerlo menos. Y por último, no es necesario conocer qué refuerza previamente esta conducta. Y como inconveniente tendríamos que produce una reducción efectiva, pero es lento.